Muy buenos días, familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar pechugas en salsa de pimentón y ajonjolí. Esta es una de las primeras opciones que les voy a dar para esta Navidad. Una opción económica, se van a sorprender lo económica que es. Los ingredientes muy fáciles de conseguir, una opción rápida y lo mejor de todo, deliciosa, deliciosa. Así que bueno, empecemos con esta maravillosa receta que sé que les va a encantar. Para sazonar las pechugas vamos a necesitar media cucharadita de achiote o páprica, media cucharadita de pimienta, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cúrcuma, una pizca de tomillo y sal al gusto. Usted puede cambiar o agregar más o menos dependiendo de lo que a usted le guste. Para esta receta yo estoy usando una pechuga grande de 600 gramos aproximadamente, que me alcanza como para unas 4 porciones. Pero usted, si va a hacer más, esta receta y esta salsa alcanza para incluso unas 3 pechugas, es decir, 6 porciones o 12 porciones dependiendo del gusto de cada persona. Ahora he mezclado todas las especias muy bien antes de empezar a sazonar. Y luego vamos a agregar las 2 cucharadas de aceite de oliva y vamos a mezclar muy bien las pechugas con este aceite. Luego vamos a empezar a distribuir muy bien todas estas especias. Lo vamos a hacer primero por la parte superior y luego le damos vuelta y vamos a agregar el resto de las especias. Vamos a mezclar de manera que integremos muy bien el aceite con las especias y una vez haya terminado de hacerlo, los vamos a dejar reposar. Entre más tiempo lo dejes va a ser muchísimo mejor. Una media hora estaría muy bien, lo puedes llevar a la nevera o en estos días de invierno que están tan fríos no es necesario, simplemente lo dejas ahí reposar y ya está. Continuando con los ingredientes para la salsa, vamos a necesitar 2 cebollas y va a ser tan fácil como cortarlo en trozos muy grandes, así que no es necesario hacerlo bien pequeñito, en trozos grandes está bien. Y vas a hacer esto con las 2 cebollas. Una vez hayas terminado, la vas a reservar. El siguiente ingrediente le va a dar muchísimo sabor a esta salsa y es un pimentón, pimiento o morrón rojo. En algunos países también se le dice ají, pero importante que sea bien grande. Vamos a necesitar también un tomate grandote también, lo vamos a partir en 4 y vamos a retirar esta partecita de abajo que es un poco dura. Y bueno, lo pueden partir en 8 trozos, después les voy a mostrar por qué. Ahora en una sartén que ya está precalentada a fuego medio, vamos a poner a asar allí el pimentón. No es necesario que le eches aceite, simplemente allí directo a la sartén. Luego en otra sartén precalentada vamos a poner a asar o a sellar las pechugas. Yo inicialmente le voy a dejar unos 7 minutos a fuego medio porque la idea es que se cocinen las pechugas y que también nos queden doradas. Miren cómo va quedando el pimentón, poco a poco se va a ir poniendo negrito, se va asando y se va poniendo blandito. Esto es delicioso, no es igual a hacerlo directamente cortado en la sartén, créanme. Ahora es momento de darle vuelta a las pechugas, las cuales ya se han dorado por un lado y necesitamos cocinarlas muy bien por el otro, otros 7 minutos a fuego medio. Ahora vamos a necesitar 2 cucharadas o 3 cucharadas de pasas o uvas pasas negras. Yo usé en esta oportunidad 3 cucharadas y voy a agregar un poquito de agua de manera que esto haga que se salgan como todos estos sabores que tienen las uvas pasas. Luego en un platico vamos a medir 2 cucharadas de sésamo o ajonjolí y luego vamos a dar vuelta a las pechugas, las cuales han estado en total como unos 15 minutos en la sartén, pero los vamos a dejar nuevamente por otros 7 minutos. Esta vez usa la tapa que tenga, yo no tengo, así que le pongo un aluminio y vamos a dejarlo a fuego bajo. Mientras tanto les quiero mostrar que he ido dándole vueltas y dándole vueltas para que se vaya asando muy bien el pimentón y este es el resultado. No te preocupes que está negrito, pero tranquilo que eso no nos lo vamos a comer. Así que bueno, retiro el pimentón y en esa misma sartén vamos a empezar a tostar el ajonjolí. De esta manera vamos a lograr que el ajonjolí suelte todos los aceites que tiene y se potencie muchísimo más el sabor.
De lo contrario, no va a tener el mismo resultado esta salsa. Así que por 1 minuto aproximadamente a fuego medio lo tostamos y reservamos. Ahora es momento de retirar toda esta parte negrita que tiene el pimentón. Y yo lo voy a hacer con ayuda de un papel de cocina, pero te cuento que esto es tan sencillo como lo puedes hacer con ayuda de una cuchara, obviamente con mucho cuidado. Y es muy fácil de hacerlo porque la piel está muy suavecita y vas a poder limpiarlo por completo. Luego en una tabla he puesto acá el pimentón y lo que vamos a hacer es retirar todas las semillas. Es muy fácil de hacer, el pimentón todavía sigue caliente, tengan mucho cuidado que no se vayan a quemar. Y luego que haya retirado todas las semillas, vamos a cortarlos en línea. No es importante que sean tan pequeñas, no se preocupen, igual las vamos a licuar. Así que reservo esto y luego ya tengo listas las pechugas y es momento de retirarlas. Inmediatamente vamos a agregar en esa misma sartén sin limpiar la cebolla. Voy a agregar también un chorrito de aceite de oliva y vamos a esperar a que esta se ponga mucho más tierna por unos 3 minutos. Vamos a integrar luego el tomate. Otro ingrediente que vamos a necesitar para esta salsa va a ser el caldo de pollo o de verduras. Yo estoy usando unos 250 mililitros aproximadamente. Hagan de cuenta como un pocillo grandecito. Si no tienes caldo de verduras o de pollo, pues bueno, puedes agregar agua, pero te recomiendo que uses el caldo de pollo porque le va a dar muchísimo sabor. Al integrar el tomate me di cuenta que estaba muy grande, así que lo partí nuevamente. Como les dije al comienzo, pueden hacerlo en 8 pedazos y va a quedar perfecto. Luego que han pasado unos 4 minutos o 5 minutos, la piel de los tomates se empieza a desprender, la vamos a retirar e inmediatamente vamos a agregar las uvas pasas con un poquito del agua en el que estaban sumergidas. Vamos a dejar cocinar por unos 5 minutos a fuego medio o medio bajo. Y una vez haya terminado de cocinarse muy bien, este es el resultado que tenemos. Ahora vamos a empezar con el segundo paso de esta salsa. En una licuadora vamos a poner todo el pimiento asado. Luego vamos a agregar esta mezcla de la cebolla con el tomate. Y finalmente vamos a poner el ajonjolí. Les cuento que yo no agregué ni azúcar ni sal porque no fue necesario. Ahora vamos a licuar muy bien esta salsa. Por favor, tómense su tiempo hasta que esté completamente bien licuado y desintegrado cada uno de estos ingredientes. Luego vamos a llevar en la misma sartén a fuego medio las pechugas que ya habíamos asado inicialmente y vamos a integrar la salsa. Esta salsa la podemos dejar a fuego medio por unos 5 minutos aproximadamente, o si tú quieres puedes dejarlo un poquito más. De esta manera se van a hidratar un poquito las pechugas y va a tomar muchísimo más sabor la salsa. Así que bueno, este paso es indispensable, mis corazones. Vayan dándole vuelta, vayan mezclándolo. Y les cuento que los olores que bota esta salsa es increíble. Yo estoy seguro que la van a amar. Quiero mostrarles que con poco dinero uno puede hacer una gran comida sin necesidad de horno, sin necesidad de ingredientes muy difíciles de conseguir, sino que todas estén al alcance de cada persona. Y mis corazones, este es el resultado final después de unos 7 minutos que lo dejé aproximadamente. La salsa tomó un color mucho más intenso debido a que la dejamos cocinar otro poco más. Las pechugas también están un poco más húmedas y es momento de emplatar. Es tan sencillo como poner una primera base con la salsa. Ustedes ya saben que yo no soy chef profesional, pero bueno, más o menos trato de hacerlo lo más bonito, que se vea mucho más apetitoso. Luego vamos a poner las pechugas y mientras hago esto, a mí me encantaría invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita en la función de todos, y que si te ha gustado esta receta me regales un like. Ahora he puesto también un poquito de perejil o de cilantro para que quede mucho más bonito, y es momento de probar esta delicia. Les aseguro que quedé muy orgullosa del resultado de esta salsa, una salsa que vas a poder usar incluso con pavo o con otras preparaciones. Con pollo me parece que queda perfecta, así que ahí ya tienen su opción económica, fácil, rápida y lo mejor de todo, deliciosa. Como se pudieron dar cuenta, la salsa no lleva azúcar, no lleva sal,
queda perfecta solamente con todos los ingredientes que agregamos. Así que bueno, mis corazones, pruébenla. Si le hace falta un poquito de sal, agréguenla. Y este es el resultado final. Al final siempre tendremos todos los ingredientes y cantidades que necesitamos en esta receta, al igual que en la cajita de información. Y recuerden seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso grandote y nos vemos en la próxima receta. Chao. Tum 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 tum